Con ustedes aquí en Desayunos Informales. Muchas gracias. Bueno, hablábamos del tema seguridad, presentó hace unos días un paquete de medidas y sobre el acuerdo del gobierno, el acuerdo multipartidario, dijo que no sea una suerte de entretenimiento. ¿Esto habla como de escepticismo de su parte? Bueno, realmente habla de la dificultad que tenemos para creer, porque acuerdos se han hecho muchos. En el 2010 se hizo un acuerdo por la seguridad y la educación que después no se cumplió. Ahora, cuando la cosa aprieta, el presidente larga un acuerdo por la cultura democrática y humanista. Hasta la fecha nadie sabe en qué va a consistir. Nadie ha sido convocado. No sabemos cuáles son los entretelones de ese diálogo. Entonces, es difícil un poco creer. Ahora, sin embargo, estamos dispuestos a dialogar, porque me parece que tenemos que hacer todos los esfuerzos destinados a converger en tener mayor seguridad para los uruguayos, porque hay miedo, porque hay una situación realmente muy compleja. Sí, nosotros creo que desde los medios también percibimos eso. Ahora, el gobierno se defiende, dice, en el acuerdo del 2010 acordamos duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior y se hizo, aumentar los salarios de los policías y se hizo, incorporar tecnología y se hizo, crear una Guardia Nacional y se hizo, proteger a las víctimas y a los testigos, trabajar en rehabilitación. Y cumplimos con todo eso. Y sin embargo, estos son los resultados. Pero los resultados, amigo, son malos. Porque también se comprometieron a la custodia perimetral de militares en los establecimientos carcelarios y a revisar por efectivos militares el ingreso y el egreso de las personas al CONCAR, por ejemplo. Y eso es ley de la República y no se cumplió. Entonces, realmente, más allá de todo, todos los indicadores de criminalidad han crecido. El problema es cómo vamos a dialogar cuando el Poder Ejecutivo y su fuerza política se acercan a este tema con una venda ideológica diciendo no, incremento de penas, no, los adolescentes infractores no le movemos el tema de la salida de semilibertad, etcétera, etcétera. Confiemos en la inclusión de la educación pública, cuando tenemos un fracaso reconocido por quien fuera el tercero en el Ministerio de Educación y Cultura, Mir. Entonces, yo creo que hay enormes dificultades, pero el escollo está en el gobierno, que no reconoce la realidad por la que está pasando la sociedad uruguaya. Ese es el principal problema. No advierten de esta situación. El tema de los taxis, que estaba hablando Pablo, que nosotros coincidimos, pero ahora la Asociación de los Comercios Minoristas, Cambadu, está preocupado por el tema de los almacenes, de los supermercados. Es decir, retirar el dinero tampoco termina siendo solución. No de fondo, porque se corre el delito, ya ha pasado esto, ¿no? Hay corrimientos del delito. Y tenemos situaciones que son gravísimas, como el tema del tráfico de pasta base y de cocaína. Como no se puede identificar por el Instituto Técnico Forense qué es pasta base y qué es cocaína, y como el tráfico de cocaína son 20 meses y el de pasta base son 3 años, al no poder identificarlo, establecen el mínimo de la cocaína. Por lo tanto, al ser 20 meses, es excarcelable. Claro, menos de 2 años. Usted pretende llevarlo al mismo nivel. ¿No quieren impulsar modificación legislativa en ese sentido? El tema de las bocas de pasta base, es increíble que se diga que como son poco menos que comercios minoristas en el tema de la droga, no hay que hacer nada. Quien trafica y utiliza su hogar para traficar tiene que ser pasible de un delito especial en el marco del tráfico de drogas en el hogar. En este caso sería un delito inexcarcelable con su propuesta. Lógico, ahí establecemos la inexcarcelabilidad, porque si no, ¿cómo combatimos? Se dice que son los chicos, pero si no se combate al chico, no se combate al grande. No se llega al grande. Pero entonces, hay ciertas situaciones en las cuales el frente
confunde represión, autoritarismo, no sabe qué hacer. Sí, y Jorge... ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son las ideas? Convengamos que todo lo que dice Larrañaga, lo que dice Bordaberry, lo que dice la calle Pou, lo que dice Pablo Mieres, Amorín, lo que dicen todos los dirigentes de la oposición, convengamos que todo lo que decimos es un disparate, que está todo mal. Pongámonos en ese escenario. Larrañaga se está equivocando en todo lo que plantea. La pregunta que corresponde es, ¿y cuál es la alternativa del gobierno? ¿Cuál es la propuesta de la fuerza política? ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio? No propone nada, no sabe qué proponer. Esta es la realidad. Y Jorge, ¿vos creés que Bonomi debe renunciar? Mire, yo creo que los ministros del Interior del Frente Amplio han sido muy malos, pero muy malos. Creo que han sido parte del problema y no de la solución. Y esto está comprobado dentro de la propia policía, que ha sido desarticulada en parte. Tanto Jorge No Díaz lo dicen como Daisy desde Torné, adentro. como Bonomi, ¿usted considera que todos los ministros del Han Frente sido muy malos. Pero debería renunciar entonces Bonomi. Mire, lo hemos dicho, lo hemos sostenido. Y Ahora, y el problema es que nos queremos poner en una situación de mayor compromiso todavía, de decir, esto quizás vamos a intentar que no sea oposición contra gobierno, sino que sea sociedad contra delincuencia. Entonces, vamos a ponernos el traje del esfuerzo, vamos a impulsar una política nacional en la materia. Está bien, pero vamos a buscar, por ejemplo, un camino de solución al tema de los adolescentes infractores que salen en semilibertad habiendo cometido delitos gravísimos. ¿No vamos a cortar eso? ¿No vamos a establecer que el tiempo de 12 meses pase a 2 años? ¿No vamos a impulsar que la pena máxima por delitos gravísimos, estamos hablando de homicidios especialmente agravados, tráfico de estupefacientes, copamiento, secuestro, violación, no pase de 5 a 10 años y que tenga el juez la discrecionalidad de establecer la pena? Está bien, pero... Impulsaremos medidas de rehabilitación, perfecto, todas las que se quiera. Pero Larrañaga, partiendo de la base de que, en su opinión, todos los ministros del Interior del Frente Amplio no han sido buenos o han sido malos, como usted calificó, una cumbre como para establecer una base sólida de acción política o de trabajo político en materia de criminalidad, ¿cómo se sostiene cuando desde el otro lado de la mesa se cree que no son eficaces o no son idóneos los que están al frente? Sí, o que aumentar las penas Claro. también, como dice Mónica Xavier y otros, no genera que haya más seguridad también, ¿no? Porque parten de un gran desacuerdo. ¿Cuál a es eso voy. el camino? ¿No concurrir? No, pero Yo digo, estoy se dispuesto está a buscando no un acuerdo concurrir. desde una base que es partimos del desacuerdo. Partimos de bases complejas, difíciles, pero no obstante lo cual me parece que hay que hacer un esfuerzo. Pero el principal esfuerzo lo tiene que hacer el propio gobierno, que tiene que tomar el impulso procesal de convocar. Es el que tiene la responsabilidad, el gobierno es mano. Tiene que, todos tenemos que responderle al país. Mire, a mí la gente que me conoce más, saben perfectamente bien de que soy un político que practico la política de buena fe. Y parto de la base que todos lo hacen de buena fe. Y yo siento el reclamo de la gente que me dice, pero señor, usted es senador, legisle, impulse medidas, ayude a paliar este tema de la inseguridad, tenga ideas, proponga soluciones. Bueno, lo hacemos. Resulta que todo lo que nosotros proponemos no está bien. Entonces, yo creo, apunto a la pregunta que tú haces y que me parece que es central. Partimos de visiones bastante antagónicas. Habrá que hacer el esfuerzo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de convocarlo? Tiene que surgir un tema de alarma pública generalizada. Hechos criminales que han convulsionado al país y a la sociedad para que entonces, desde un Consejo de Ministros, salga el director de la OPP a decir de que sí a un diálogo que convoca el senador Pablo Mieres y que el presidente Vázquez ya tenía el proyecto por la cultura democrática
y humanista. ¿Le pareció raro que justamente sea Álvaro García, el director del OPP, quien anuncie esa decisión en un Consejo de Ministros donde no estuvo Bonomi? Y no me corresponde a mí sacar ese tipo de balances. Parece raro que el director de la OPP haga anuncios sobre seguridad, con toda franqueza. Me parece bastante inverosímil. Pero bueno, tendrá que hacerse. Ahora, ¿cómo se convoca? ¿Quién lo convoca? Vamos a tener un diálogo Bueno, para oficialmente... sacarnos una foto, o vamos a tener un diálogo para buscar soluciones, porque acá si se quiere, hay instrumentos legislativos que rápidamente se pueden aplicar. ¿Cuáles? Y bueno, Decreto. no, una medida de un proyecto de ley de urgente consideración. Y se aprueba rápidamente. Pero además hay otras medidas. Patrullaje. Los vecinos de Montevideo que nos están mirando ven en sus barrios, en las calles donde viven, patrullaje. Ven una disposición policial tendiente a ocupar el marco de accionamiento criminal. ¿Usted quiere que los militares salgan a acompañar a los policías? Yo lo que quiero es, bueno, a mí se ha dicho un poco menos que pretendo medidas prontas de seguridad. No. No, pero siempre insistió con el proyecto de la Guardia Nacional. Y lo dijo nada menos que el ñato Fernández Huidobro. Vamos a poner las cosas en su lugar. No, yo lo que pretendo es crear por ley una Guardia Nacional, una Guardia con efectivos militares como los carabineros en Chile. Como la Guardia Civil española. Entrenados. Pero es un disparate eso. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene el problema con los militares y asocia militares a la dictadura. Bueno, la última que salió militares contra a la calle. represión. La última que salió militares a la calle los convocó la Intendencia de Montevideo a levantar Juntar basura basura. y la gente les daba pan dulce y sidra porque era fin de año. O sea, había una comunión, digamos, porque veían que lo que estaban haciendo era servir a la sociedad. Entonces jerarquicemos a nuestras fuerzas militares, apoyemos a nuestras fuerzas policiales. Yo siento que el policía sale a la cancha con un alfiler, comparte su vida y la de su familia con los chorros y los delincuentes en el barrio, y hay que apoyarlo. Entonces, la Vallega es un fascista, quiere sacar los militares a la calle. Cuando también me dijeron que era golpista por pretender convertir el cuartel de Punta Rieles en una cárcel. Resulta que ahora la cárcel de Punta Rieles es una cárcel ejemplar. Y antes era un disparate. Teníamos 42 hectáreas con un cuartel y resulta que ahora se transformó en una cárcel con capacidad de cerca de 2.800 presos. Y es un modelo. Entonces, hay un preconcepto en ese asunto. Y creo que hay que hacer un esfuerzo y utilizar todos los recursos humanos. Los militares los utilizan para recoger la basura y los jerarcas toman mate mirando cómo los militares recogían la basura. Los militares pueden hacer misiones de paz en el extranjero, cumpliendo funciones de policía, pero acá no pueden ayudar, por ejemplo, en el tráfico fronterizo de drogas. Entonces, si no hay una política criminal, si no hay un proceso judicial penal exitoso, como lo dijo el fiscal de corte, si no valen las ideas de endurecimiento de las penas, si hay falta de ejecutividad en lo que significa el Ministerio del Interior para aprender a los chorros, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cruzarnos de brazos y esperar a que no nos toque? A mí me parece que eso no es posible. Yo me resigno, no me resigno y creo que hay que luchar. Porque además, qué increíble, esto tomó notoriedad en Semana Santa, en los días inmediatos posteriores, y bueno, lentamente va como diluyéndose. Entre Peñarol, entre la selección uruguaya, el Chino Recoba, otros acontecimientos.
No nos podemos acordar de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos que prevenir, tenemos que disuadir, tenemos que reprimir, sí tenemos que reprimir, tenemos que rehabilitar. Resulta ¿Tiene que propuestas para rehabilitar y para...? Pero hay decenas de propuestas. Lo primero que hay que hacer es nombrar el INISA, el Instituto de los Adolescentes Infractores, que están trancadas las veñas en el Senado de la República. Y desde el CIRPA nos dicen que a los adolescentes hay que rehabilitarlos dejándolos con su familia. Si la mayoría no tienen familia o los padres están presos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de engañifas frente a la opinión pública. Estamos hablando para la televisión y los medios, pero no para la gente que sufre y se ve impactada por este tipo de situaciones de alarma, donde nadie está seguro, donde las balaceras se dan prácticamente todos los días en barrios de Montevideo por el tema de la droga, y que no se combate eficazmente. ¿Cuál es su propuesta para descomprimir cárceles y rehabilitar a los presos? Mire, primero, sería ideal que los presos trabajen. ¿tá? Aquellos que quieran, que trabajen y que al trabajar pueden redimir pena, pueden bajar la pena. Pueden aparte obtener recursos económicos. Y eso es una forma de rehabilitación. Hay que tener especialistas en la misma. Ahora, si en las cárceles y en el CONCAR prácticamente es una universidad del delito, donde no pueden ni siquiera intervenir que desde la cárcel se gestione el tráfico de la droga, porque todo el mundo tiene celular y está prohibido. Si los intercambios que se dan en la cárcel son muchas veces de todo tipo y se ingresa a la cárcel cualquier cosa y no hay ningún tipo de control y lo sabe todo el mundo. Yo visité el CONCAR y realmente es impactante. Los periodistas debieran visitar el CONCAR para ver lo que es esa selva del CONCAR, en las condiciones que están los presos. ¿Quién puede salir mejor que como entró de establecimientos carcelarios como el CONCAR? Entonces, proyecto de rehabilitación, yo creo que está el camino de las ONG, de las organizaciones religiosas que tienen un brazo mucho más largo para poder llegar a atender las situaciones de adolescentes infractores con problemas de pasta base, de adicción, de hogares desestructurados, entre otras realidades impactantes que golpean en miles de hogares. Ese de la cárcel parece ser un problema central, eso de la universidad del delito. También un problema que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Había hacinamiento carcelario ya antes de que el Frente Amplio asumiera. Pero, correcto, amigo, pero usted no lo arregla sacando los presos no, a la calle. en eso coincidimos. Porque entonces, ¿qué hacemos? Cometen delitos gravísimos y con tal de rehabilitarlos, ¿qué hacemos? Los sacamos para no tener hacinamiento carcelario. Tenemos más de 10.000 presos. Sí, hay muchos más que los que había entonces. En 10, 12 años se ha quintuplicado. ¿Eso habla de un éxito policial? No. Eso habla de que tenemos un proceso judicial penal cuya mayoría de presos no tienen condena adentro de la cárcel. Entonces, yo creo que acá no se agarre el toro por las guampas. Acá se hace como en Yandú, se mete la cabeza debajo de la tierra, no se enfrentan los problemas, no hay coraje cívico como para hacerlo, hay preconceptos ideológicos. El Frente tiene una batalla interna feroz para ver qué aplica y qué no aplica. Entonces, endurecimiento de penas no, pero resulta que alcohol cero para manejar. Droga, capaz que se maneja con droga. El abigeato se está por aprobar en Cámara de Diputados con delitos, con penas más graves. Ahora, cuando queremos incrementar las penas para el tráfico de droga, cocaína y pasta base que es veneno, que te dan una pasta base de cocaína estirada, con vidrio molido, con veneno para ratones y con productos veterinarios para caballos de carrera. Que todo el mundo sabe que van a comprar las veterinarias de Maroña para estirar y el negocio
multiplicarlo. Ahí es donde se podría empezar a ir por el que está más arriba, ¿no? ¿Dónde se consigue el producto que después se vende en la esquina del barrio pobre? Pero bueno, perfecto, pero apretemos las bocas de pasta base, que saltan los de arriba. Ajá. Ahí van a saltar los de arriba. Tipifiquemos el delito de tráfico en el hogar y entonces va a haber un movimiento de droga para un lado y para el otro y ahí la policía va a tener más posibilidades de aprender. Ahora, yo creo que no nos podemos quedar sin hacer nada y yo me temo que estos amagues de diálogo político, que no son tan urgentes porque hoy estamos a jueves. Sí, bueno, pero esperemos, el anuncio fue la semana pasada. Esperemos que la semana... El lunes, el lunes, es verdad. Después de la Semana Santa, exactamente, con todo lo que pasó. Al lunes viene el martes, ¿no? Después Bueno, del fue una martes viene el semana miércoles, y después viene el jueves. Sí. Y bueno, no hay convocatoria. Bueno, pero Vázquez lo dijo que tenía una semana con muchos compromisos futboleros. dijo, Pero la seguridad pública No, pasa pero de largo de Bueno, los partidos de pero puede fútbol. hacer Vamos a esperar hasta la que viene a Puede ver qué hacer sucede. todo. Larrañaga, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a Gracias, ustedes. Jorge. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso...